En esta clase vamos a ver cuáles son las características de las estimaciones, para qué se usan en software, qué tipos de estimaciones tenemos y cómo podemos llevarlas a cabo en los proyectos que tengamos de aquí en adelante. Nuestro objetivo será dar un pantallazo sobre qué tipos de estimaciones existen y, una vez visto eso, aplicaremos distintos métodos para poder llevar adelante las estimaciones que queremos. Lo primero que tenemos que entender como problemas que traen las estimaciones es que intentan determinar el costo de un producto que todavía no tenemos del todo claro cómo va a ser. El objetivo de la estimación es lograr determinar la cantidad de meses, la cantidad de personas, cuánto dinero nos va a llevar lograr desarrollar ese software. Sin embargo, el problema en cuanto a su precisión va a ir variando a lo largo del tiempo y el mayor conocimiento que podamos tener sobre el producto a construir. Como dice Jordan, el gran problema que tienen las estimaciones es que siempre se quieren muy pronto. Entonces nos encontramos con que estamos tratando de estimar algo que en realidad todavía no conocemos bien. Podemos ver en este gráfico, a medida que vamos conociendo más el producto que tenemos que desarrollar, el error que pueden tener las estimaciones es menor. Si se fijan en el punto absurdo del momento de la entrega, nuestro error es 0, o sea, en el momento en que estamos terminando el proyecto y que el software está entregado y correcto y aceptado, podríamos tener la certeza de cuál es el tiempo, el costo y los recursos que esto requiere. Obviamente es muy preciso, es muy poco práctico. Ahora, si nos vamos hacia el otro extremo, a medida que desconocemos más de nuestro proyecto, es mayor el error que podemos tener. O sea, la de precisión es mucho menor en la estimación que podamos hacer. De alguna manera, si nos fijamos, ¿sí?, a medida que va pasando el tiempo, el error disminuye, pero por otro lado, a medida que va pasando el tiempo, el costo que nosotros tenemos para poder hacer esa estimación es mayor. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Bueno, no es tan simple decirlo, porque va a depender de la experiencia, del proyecto, de los antecedentes, de un montón de factores que podrían hacer que esto sea más fácil o menos fácil. Pero indudablemente, o sea, nosotros en el punto cero podríamos decir una estimación con un costo casi nulo, porque en definitiva no hemos trabajado en investigar las características del proyecto, pero con un error que podría tender a infinito. Mientras que a medida que vamos avanzando, nuestro error va a ir disminuyendo, pero nuestro costo va creciendo. Y entonces nosotros tenemos que encontrar cuál es ese punto óptimo en el cual la estimación en su precisión y en su costo sean las más aceptables. Por otro lado, podemos ver que para lograr una estimación necesitamos entender, por un lado, qué es lo que el usuario quiere, o sea, trabajar con las especificaciones de los requerimientos, ¿sí?, para poder entender qué es lo que se necesita. A partir de eso, tendríamos que ver cuál es el esfuerzo que va a llevar adelante, valga la redundancia, las actividades que se necesitan. Esto podemos también basarnos en la historia que tenemos de la empresa para que desde ahí ver la descomposición que se hacen de todos los requisitos en un conjunto de tareas y analizando todas esas tareas que estamos por hacer, poder ver cuánto va a llevar cada una de ellas
y por lo tanto después cuánto llevaría la suma total de las actividades a hacer. Cuando tratamos de estimar, nos encontramos con que hay una serie de problemas que son comunes a toda estimación. El primero es el poco conocimiento que podemos tener sobre el problema que nos están pidiendo resolver. Entonces, nuestro usuario conoce cuál es su problema y trata de transmitirlo, pero la verdad es que nosotros, en una primera instancia, tenemos un conocimiento bastante limitado del problema que tenemos que resolver. Y esto es un factor que puede afectar en la precisión de las estimaciones. Por otro lado, otro problema que podría surgir es el desconocimiento o el poco conocimiento que tengamos sobre la tecnología con la que vamos a desarrollar el proyecto. Metodología de desarrollo, lenguaje, sistemas operativos, bases de datos, etcétera, todo lo que pueda afectar al momento de llevar adelante el proyecto, donde puede incrementar o decrementar la productividad que nosotros tenemos. Actividades que nos vamos a olvidar. Entonces, empezamos a ver todo lo que el usuario nos pide, pero la realidad es que hay que ser muy prolijo para poder ir lentamente viendo todas las actividades y evitar que se nos pase alguna, porque esas actividades que nosotros nos olvidamos va a haber que realizarlas y obviamente al no estar estimadas van a afectar los tiempos con los cuales contamos. Extrapolaciones inadecuadas. Muchas veces uno dice, bueno, hice un sistema de determinadas características, bueno, este es el doble de grande, entonces me lleva el doble de tiempo. Y eso no siempre se da. Entonces, muchas veces nos encontramos que tenemos extrapolaciones que nos llevan a cometer errores en las estimaciones. Por otro lado, el optimismo, o sea, muchas veces nos pasa que uno asume que la situación en la que va a poder encontrarse con su proyecto va a ser ideal, donde los problemas van a ser acotados, donde no vamos a tener problemas de aprendizaje, donde todo lo que tenemos que hacer va a salir como esperamos que salga. Y eso muchas veces es un problema de estimación. O sea, el optimismo se convierte en un problema en la estimación si no lo manejamos correctamente. Un problema muy grave en las estimaciones es el no estimar, o sea, el no trabajar con el proceso de estimación, sino que por ahí tirar un número al voleo o ver que salga algo, porque en realidad no sé qué estimar, no sé cómo hacerlo y demás. Bueno, siempre es preferible tener una mala estimación que no tener nada, ¿sí? Otro problema es la timidez, ¿sí? O sea, cuando uno estima y empieza a desagregar las distintas etapas o las actividades que se tienen que llevar a cabo en el proyecto y uno empieza a sumar horas, recursos y se encuentra con que se convierte en un número inmanejable o un número muy grande. Entonces uno dice, no, ¿cómo le voy a plantear estos números a mi cliente? Bueno, peor que plantearle esos números es no planteárselos y plantearle un número que no sea el real. Entonces nos vamos a encontrar en la mitad del proyecto de que si hicimos bien las estimaciones y pasamos un valor mucho menor, bueno, pues que nos hemos quedado sin plata, ¿no? y sin tiempo, sin recursos y empezamos con un problema mucho más grande. Y por último, otro error típico es confundir cuánto esfuerzo yo hago con el progreso que tengo. O sea, muchas veces hay muchas horas dedicadas para poder avanzar en un proyecto, pero eso no quiere decir que ese trabajo que se hizo efectivamente haya dado el progreso que se esperaba. Entonces nosotros, para gestionar un proyecto y para ver si efectivamente nos mantenemos dentro de las estimaciones o no, tenemos que tener claridad sobre cuál es nuestro progreso, independientemente del esfuerzo que hayamos puesto.
Los métodos más comunes son los basados en la experiencia, en los recursos que tenemos, en el mercado, en el proceso de desarrollo o los componentes del producto y por último los métodos algoritmos. Estos son básicamente los distintos métodos que se utilizan para la estimación de proyectos. Dentro de los métodos basados en la experiencia, podríamos decir que tenemos lo que hace a el juicio experto, o sea, donde nuestros expertos, ¿sí?, nos dan su experiencia y sobre eso estimamos. Los que se hacen por analogía, o sea, parecidos a otros proyectos. Y por último, en función de la distribución de los recursos a lo largo del ciclo de vida. El juicio experto puro se basa fundamentalmente en el conocimiento que una persona con experiencia tiene y que estima a partir de esa experiencia. El problema que tiene esto se basa en la experiencia de una sola persona, ¿sí? Con lo cual tiene la limitación de una visión sesgada sobre el conocimiento que esa persona tiene. Esta persona estudia cuáles son las especificaciones y sobre eso hace su estimación y la organización se basa en esa estimación. El problema que tiene es, se va el experto y la empresa ya no tiene cómo estimar, con lo cual es un método de estimación válido, pero tiene sus limitaciones si uno quiere pensar en crecer en el tiempo. En el caso del método de Delfos, lo que se hace es tratar de que un conjunto de personas que trabajan en el tema o un conjunto de expertos, entre todos lleguen a sacar una estimación consensuada. El nombre de este método es en base al oráculo de la ciudad de Delfos. Y la intención de esto es que una estimación hecha en un grupo tienden a ser más precisas que las estimaciones hechas por una sola persona. Ahora bien, la forma de trabajar con esto es que todas las personas reciben las mismas especificaciones. Se juntan para poder discutir el modo en que van a hacer la estimación, las características del proyecto, de lo que están tratando de ver, la tecnología, etcétera, etcétera. Una vez que discuten todo esto y se ponen de acuerdo en qué es lo que van a hacer, cada uno en forma independiente desarrolla su estimación y la presenta al coordinador. El coordinador las analiza y lo que envía a cada una de las personas es el desvío que hay entre la estimación que presentó y el resto, ¿sí? Entonces vuelven a reunirse y vuelven a discutir sobre lo que han logrado y el proceso se repite de manera que cada uno haga nuevamente la estimación hasta lograr que todas las estimaciones converjan hacia valores que sean razonables para todos. Las estimaciones por analogía lo que hacen es comparar la experiencia que se tiene en otros proyectos y tratar de extrapolar de alguna manera para el proyecto actual. Los factores que hacen que el proyecto sea diferente, bueno, pueden estar dados por el tamaño, por la complejidad, por la cantidad de usuarios, porque las funcionalidades no son exactamente las mismas, porque la tecnología con la que se va a trabajar es distinta, pero bueno, lo que se trata de hacer es que en base a un proyecto que fue similar o que tuvo algunas características que puedan ser consideradas similares, sobre eso nosotros desarrollamos una estimación modificando, bueno, estas variables con las que estamos trabajando. Desde ahí logramos generar un valor estimado, ¿sí?, como consecuencia de lo que ya nos pasó en proyectos anteriores.
Como último método basado en la experiencia, podemos usar el de distribución de recursos a lo largo del ciclo de vida. Esto lo que se usa es de la siguiente manera. Nosotros normalmente en cada proyecto le vamos a ir asignando a medida que vamos trabajando una cantidad de tiempo, un porcentaje de tiempo a cada una de las etapas que componen el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ir infiriendo que si en una parte del proyecto, no sé, demoramos una cantidad de tiempo, bueno, en el resto demoraremos proporcional a lo que hicimos en otras veces. Entonces, por ejemplo, en el proyecto tenemos que el 10% es el estudio de viabilidad que se lleva adelante, el 20% la planificación y requisitos, diseño general, el 10%, diseño detallado, otro tanto, desarrollo el 20% y prueba el 30%. Podemos decir que si el estudio de viabilidad de mi proyecto actual me lleva 2 meses y eso es el 10%, debería suponer que el proyecto completo debería demorar 20 meses. Es un método que se basa en esta experiencia que nosotros ya tenemos. Vamos a ver que existen también otros métodos que están basados en criterios que por ahí son diferentes a los que estamos acostumbrados. Uno de ellos es basado en la ley de Parkinson, ¿sí? Que dice que el trabajo se expande hasta consumir todos los recursos disponibles. Con lo cual, la estimación se basa en decir cuánto tiempo y cuánto personal dispongo para poder hacer el proyecto. Y esa es básicamente la estimación con la que vamos a tener que trabajar. Otro método que podemos usar es basarnos en el precio de mercado, o sea, cuánto está dispuesto a pagar un cliente por el producto que podemos vender. Eso nos va a servir para poder determinar el valor de construcción en cuanto a lo que le podemos vender. Pero la realidad es que esto sirve en la medida en que esté combinado con otras formas de estimación. Porque si el método, o sea, si el precio de venta es menor que el costo, sabemos que vamos a perder plata. Si el precio de venta es mayor que el costo, bueno, bienvenido sea, entonces podemos trabajar en algo que sabemos que tenemos un margen de rentabilidad que puede ser mayor o incluso que lo podemos bajar el precio siempre sin entrar en pérdida. Este método, bueno, sirve en ese sentido, o sea, si lo usamos junto con otros, solo es peligrosísimo. Otro método será utilizando los componentes, o sea, desarrollar el proyecto en las unidades lo más pequeñas que se puedan, analizar esas unidades, cuáles son los componentes que necesitamos e ir estimando cada uno de esos componentes de manera de poder construir el software como consecuencia de todos esos componentes que se van sumando. Esto se puede hacer en forma descendente, ¿sí? Ir descomponiéndolo en grandes bloques y después ir bajando, o en manera ascendente desde los componentes más pequeños e ir viendo cómo se construyen subsistemas, módulos, etcétera, que permitan, como suma de todas las partes que lo componen, estimar el costo total de este desarrollo. Por último, llegamos a los métodos algorítmicos. Estos se basan en lograr armar alguna correlación entre proyectos pasados y el proyecto que se quiere llevar adelante. Para eso se registran y se analizan cantidades grandes de proyectos y en función de algunas variables se puede lograr una función de correlación entre los valores que están dados en proyectos viejos y lo que se pretende hacer ahora. Normalmente, a partir de eso, se logran determinar
en forma matemática una cantidad de variables que permitirían determinar estas estimaciones. Normalmente tenemos dos tipos de métodos algorítmicos, los que son multivariables y los que son univariables. En este caso, COCOMO, que es de los métodos más comunes, trabaja con una sola variable, que es la cantidad de líneas de código que se espera pueda tener el producto que queremos hacer. En función de esa cantidad de líneas de código y después de una cantidad de características que son propias del proyecto, como el lenguaje que se va a aplicar al conocimiento sobre ese lenguaje, el conocimiento sobre la tecnología, los conocimientos sobre el dominio, etcétera, etcétera, se pondera en más o en menos, ¿sí?, este valor que determina COCOMO. Pero básicamente es una función que se hace en base a la variable líneas de código que se esperan del proyecto. Bueno, así hemos visto los contenidos que tienen que ver con estimaciones. Espero que esto les dé una idea general como para poder después profundizar con la bibliografía que les dejamos. Básicamente, entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de la estimación, cuáles son los problemas que se plantean, ¿sí?, a lo largo de nuestro trabajo para poder estimar, y a partir de eso, cuáles son las distintas alternativas que existen para estimar. Mi recomendación es siempre utilizar más de una y en base a eso poder ver si estas dos o tres formas dan valores semejantes. Bueno, podemos considerar que vamos bien. Si los valores difieren mucho, bueno, tendríamos que sentarnos a ver por qué tenemos esa diferencia y trabajar en mejorar nuestras estimaciones. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias.